Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro estudio del libro de Éxodo sobre los 10 mandamientos, así que acompáñenme por favor al libro de Éxodo capítulo 20, el decálogo, estos 10 mandamientos que el Señor nos dejó, que son la base, ¿verdad?, de la moral con la que Dios quiere que nosotros nos conduzcamos en esta tierra. Los 10 mandamientos tuvieron una aplicación muy relevante en el nacimiento de la nación de Israel, allá en el desierto, cuando ya se estaban formando y organizando como nación, pero también son verdades perdurables que hasta el día de hoy tienen su aplicación. Y por lo tanto es muy relevante considerarlos, ¿verdad?, cada uno en particular, y cómo esta aplicación, ¿no es cierto?, es relevante a nuestras vidas, contingente a nuestras circunstancias. Y más importante aún, el desafío de aplicar estos valores absolutos, estas verdades perdurables, a nuestro diario vivir. Y hoy día nos corresponde el versículo 13 de Éxodo capítulo 20, el versículo 13. Dice acá, ¿verdad?, en la palabra del Señor, un pasaje, ¿verdad?, que fácilmente podríamos aprender de memoria. Si te preguntaran cuál es el versículo más corto de la Biblia, tendríamos que referirnos a Éxodo 20, 13, ¿verdad? Incluso es más corto que Jesús lloró, que a veces lo citan como el más breve. Este es el que tiene menos letras, por lo tanto es el más corto de la Biblia, pero muy significante también en su contenido. Dice Éxodo 20, 13, todos juntos por favor, dice: no matarás. Así de simple. Una vez más. No matarás. Muy bien, vamos a orar antes de continuar. Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor, porque nos permites, Señor, profundizar en ella, nos permites desarrollarnos, Señor, edificarnos a través de tu palabra. Te agradezco, Señor, por lo claro con lo que tú nos transmites, Señor, tu voluntad a nosotros. Te agradezco porque en tu palabra no hay códigos extraños, ni hay palabras difíciles o hay conceptos complejos. Es más, tu palabra no es difícil de entender, es fácil de entender. Tal vez es difícil de creer y más difícil aún tal vez de aplicar en nuestras vidas cuando nuestro corazón no es dócil hacia ti. Pero aún así tenemos tu palabra, tenemos tu voluntad clara y muchas veces directa, como lo que vamos a ver el día de hoy, donde nos guías hacia tus propósitos. Tu voluntad siempre es lo mejor para nosotros, porque es buena, porque es agradable y porque es perfecta. Y nace, Señor, de un corazón perfecto. Tú la inspiraste para nuestro bien, tú la inspiraste, ¿verdad?, para nuestra edificación. Y por eso te ruego, Señor, que el día de hoy no solo podamos comprender lo que tú nos quieres decir, sino aplicarlo a nuestras vidas. Que podamos hacerlo práctico, no solamente oidores olvidadizos. Te lo pido, Señor, te lo ruego, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a la palabra del Señor entonces, a Éxodo 20:13, y ya tenemos aquí, ¿verdad?, un desafío, un imperativo muy fuerte para nosotros. No matarás. La palabra matar usada acá, ya en el idioma hebreo se utilizan diferentes palabras para a veces referirse, ¿no es cierto?, a una determinada palabra. En este caso la palabra hebrea para matar es la palabra ratzach. Así se pronuncia, ratzach. Y esa palabra literalmente significa destruir, despedazar o violentar. Siempre tiene una connotación violenta. Aquí no estamos hablando de un matar por error, ¿verdad?, o involuntario, sino que tiene el concepto de una destrucción, de despedazar y de violentar a una persona. Ahora, la idea de esta palabra específica es la idea del asesinato. No estamos simplemente aquí hablando de quitar la vida, sino que la palabra usada acá conlleva la idea de asesinato.
es un homicidio malicioso, lo que encontramos acá como, ¿no es cierto?, el mandamiento del Señor de no matar. Podríamos literalmente, ¿verdad?, correctamente traducir esta palabra como no asesinarás o no cometerás homicidio malicioso o injusto. ¿Ya? Esta palabra es bien interesante porque conlleva esta idea de violencia y siempre se refiere a matar injustamente a un ser humano. Esta palabra está enfocada en el homicidio, ya que es el quitar la vida a un ser humano. Esta palabra nunca se aplica, por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento hace referencia a matar animales o a matar otros seres vivos. Ya se utiliza otra palabra. Solo aquí, bueno, en distintas partes, pero en este concepto, en este contexto, es usada la palabra no cometerás homicidio, o más específicamente, no asesinarás. Ya la diferencia entre el homicidio y el asesinato es que el asesinato, ¿verdad?, conlleva un aspecto de alevosía, de premeditación, ¿verdad?, y de malintencionalidad en el corazón. Y el homicidio quizás es más general. Bueno, también de alguna manera esta palabra se utiliza cuando se comete un homicidio involuntario, pero vamos a ver en el estudio de esta mañana que eso también el Señor lo tiene considerado. Lo importante es comprender que esta palabra no es solamente quitar la vida de manera amplia y muy general, sino que específicamente conlleva la idea de una muerte injusta, de un asesinato, de un homicidio malicioso. Siempre, ¿verdad?, esta palabra es usada en ese contexto a lo largo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando se cita, ¿verdad?, se utiliza una palabra un poco más amplia, un poco más general, con lo que es relación, ¿verdad?, a la muerte. Pero en este caso, en el Antiguo Testamento, el hebreo nos muestra o nos ilustra de alguna manera, ¿verdad?, a qué está enfocado este mandamiento. Es a no quitar la vida de manera maliciosa a un ser humano. Es bien específico, ¿verdad?, el uso en este sentido. Ahora, el principio fundamental detrás de este mandamiento, recuerda que detrás de cada mandamiento hay una verdad absoluta, hay un principio fundamental, hay un principio, ¿verdad?, perdurable, una verdad perdurable a través del tiempo, moral, que se aplica no solo a la nación de Israel en aquel tiempo, sino a todos los tiempos, a todas las culturas y a todo ser humano. Ahora, en este caso, en este mandamiento, el principio fundamental está enfocado a honrar la vida. Si quieres tomar apunte y anotarlo, esto es importante. El principio fundamental detrás de este mandamiento está enfocado a honrar la vida. No es solamente un imperativo con negación, es decir, no matarás, sino que también implica una acción positiva, que en este caso es honrar la vida. Ahora, el punto número 1 que vamos a considerar esta mañana es que honrar la vida básicamente es honrar a Dios que la dio. ¿Ya? Podés anotarlo ahí como el primer punto. Honrar la vida es honrar a Dios, que nos dio esa vida, que concedió aquella vida. Lo repito una vez más, este es el primer punto. Honrar la vida es honrar a Dios. ¿Ya? Una de las maneras que podemos honrar a Dios es honrar la vida, porque es algo que Dios nos lo dio, ¿ya? En un sentido de gratitud, en un sentido de consideración, en un sentido, ¿verdad?, de privilegio, debemos, ¿verdad?, honrar la vida. Y ahí estamos honrando al creador de la vida, a nuestro Dios. Esto es valorar, defender y proteger el regalo de la vida. ¿Ya? Son tres cosas bien relevantes que se implican junto con honrar a Dios. Valorar, defender y proteger el regalo de la vida. Ahora, esto, en primer lugar, porque el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Vamos a Génesis 9, 6. Si no alcanzan la lectura, después puedes anotar, ¿verdad? Y después lo puedes escudriñar. Génesis 9, 10
dice, Génesis, perdón, 9:6, dice la palabra del Señor. El que derramare sangre de hombre, aquí en el contexto, Noé está, ¿verdad?, saliendo del arca y se están estableciendo las normas que van a regir al ser humano en un contexto de un gobierno civil. Aquí se establece el gobierno civil, aquí se establece el concepto de autoridad civil, ¿no es cierto?, para regular la vida de las personas. Cuando no hay regulación, hay caos. Y cuando hay caos, ¿verdad?, todo se desordena. Después, ¿verdad?, del diluvio, cuando Dios permitió a Noé y su familia repoblar la tierra, Dios desde un principio estableció el concepto de gobierno. Aquí el primer gobernante, ¿verdad?, que vemos es Noé. En un mundo, ¿verdad?, renovado, porque antiguamente estaba Adán, ¿verdad?, ya aún después de la caída, pero en un mundo renovado después del diluvio, ya el primer gobierno humano, de hecho así se le llama a esta dispensación, a esta forma en que Dios trata con el ser humano, el gobierno humano. Este gobierno humano, ¿verdad?, fue reglamentado, y dentro de ese reglamento que hasta el día de hoy aplica, ya porque es el reglamento que rige, ¿no es cierto?, la mayoría de las culturas y de las leyes de la tierra, ¿no es cierto?, se establece la importancia de honrar la vida. Dice el versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y nota por favor que dice, por el hombre su sangre será derramada. Es decir, pone el peso de la responsabilidad de hacer justicia con respecto al asesinato en el mismo ser humano. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre, es decir, por esta autoridad que tiene ese poder, su sangre será derramada. Y da aquí la razón, inmediatamente establece el por qué es tan importante esta honra que debe ser dada a la vida. Dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es decir, cuando se violenta a un ser humano dándole muerte, está deshonrando a Dios. Porque Dios es el que le dio la vida. Dios es el que nos creó. Dios es el que nos da la vida. Y si alguien nos quita la vida, está afrentando primeramente a Dios, que dio aquella vida. Por eso es que se establece, ¿verdad?, este principio. Dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Si es que si tú te metes con la vida de otra persona, te estás metiendo con la creación de Dios y con Dios mismo. Dios se ofende, ¿verdad?, cuando una persona injustamente le quita la vida a otra. Como dije entonces, esto es porque el hombre fue creado, el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Y antes que tú digas, bueno, esto solamente era aplicado en la antigüedad o en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, aquellos que piensan que las leyes de Dios son retrógradas, ¿verdad?, o solo se refieren al pasado, bueno, déjame decirte o déjame mostrarte que hacia el futuro también este mandamiento es perdurable. Mire lo que dice Apocalipsis, ya al final, ¿verdad?, cuando estamos en medio de la gran tribulación. De hecho, nosotros vamos a estar ya en la presencia del Señor y observando lo que va a estar pasando aquí en la tierra. Pero allí también, ¿verdad?, se honra la vida, especificando, ¿verdad?, ¿no es cierto?, o más bien castigando lo que es el asesinato. Apocalipsis 13:10 dice, si alguno lleva en cautividad, esto es, ¿verdad?, lo que comúnmente podríamos llamar hoy en día el rapto, raptar a una persona. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, es decir, va a cosechar lo mismo que sembró. Pero miren lo que dice luego, si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. A través de los tiempos, la justicia, ¿verdad?, siempre se va a aplicar, porque Dios es justo. A veces decimos humanamente, la justicia tarda, pero llega. Ahora, ante los ojos de Dios no es que tarde. Dios siempre se toma su tiempo, en su tiempo, ¿no es cierto?, Él siempre va a obrar justicia. Dios es juez justo y tarde o temprano, tarde para nosotros, ¿verdad?, Dios va a obrar justicia. Dios lo ha hecho en el pasado, lo hace el día de hoy y lo va a hacer el día de mañana. Tal vez nosotros podemos ver que se demora en hacer justicia, pero la justicia siempre llega, porque Dios es juez justo. Y aquí estamos echándole un vistazo al futuro. Por lo tanto,
este mandamiento tiene una gran relevancia para Dios. El quebrantar este mandamiento es de alguna manera deshonrar a Dios. Dios, que es el que nos regaló, ¿no es cierto?, este regalo tan maravilloso que es la vida. El ser humano, ¿verdad?, hoy en día se afana en buscar vida en otros planetas, no valorando muchas veces la vida que Dios nos dio aquí, en este planeta, donde debemos disfrutarla conforme a la voluntad de Dios. Así es que Dios da la vida y por eso es que es tan valiosa y debe ser honrada. Asesinar es una afrenta grave y ofende a Dios que da la vida. Ahora, este mandamiento, como ya dije, solo se refiere a la vida humana, ¿ya? Lamentablemente, el asesinato es definitivo, de consecuencias radicales y desastrosas y permanentes. Esto, ¿verdad?, es porque cuando una persona es asesinada, se corta, ¿verdad?, muchos de los propósitos que había para aquella persona. El asesinato es algo definitivo. Otros pecados tal vez podrían de alguna manera arreglarse, no el asesinato. ¿Ya? Hay consecuencias radicales. La muerte, ¿verdad?, ya es como el pecado que quita algo que ya después no se puede reparar. Hay consecuencias desastrosas y estas consecuencias son permanentes, ya no se puede revertir. Si una persona, ¿verdad?, roba una cantidad de dinero, roba algo, tal vez lo puede restaurar. Puede pagar en la cárcel, ¿verdad?, y en el tiempo tal vez restaurar aquello que robó de alguna manera, quizás no de manera completa, pero en el caso del asesinato ya no se puede hacer nada más, porque es definitivo. Y esto hace que este mandamiento, ¿verdad?, sea muy radical y de consecuencias muy desastrosas. Ya no hay ranking de pecados ante los ojos del Señor. No hay ningún pecado que sea más grave o menos grave ante los ojos del Señor. Pero lo que sí podemos humanamente apreciar es que hay consecuencias que son más graves o severas dependiendo de la radicalidad, ¿no es cierto?, del pecado. En este caso, el pecado del asesinato tiene consecuencias desastrosas, ¿verdad? Es como también el pecado del adulterio, que también conlleva consecuencias, ¿verdad?, muy desastrosas. Sin embargo, en este caso, estamos hablando ya de algo permanente, algo absoluto, y por lo tanto es un mandamiento al que se le debe tener mucho respeto. Como lo mencioné hace un momento atrás, este mandamiento solo se refiere a la vida humana. Es decir, aquí no está hablando de matar o no matar animales. Algunos lo aplican de esta manera, pero lo aplican de manera incorrecta, porque esta palabra no se refiere a eso. Ahora, de todas maneras debemos mencionar que no debemos venerar la vida animal, pero sí es muy importante que la debamos respetar. Ya, dicho sea de paso, es importante respetar la vida animal. Ya, solo para que veamos en Proverbios 12:10, solo para mencionarlo, ya Proverbios capítulo 12:10 establece un principio importante en este sentido. Proverbios capítulo 12, versículo 10, cuando dice, el justo cuida de la vida de su bestia. Ya, los animales fueron dados para el beneficio del hombre y no el hombre, ¿verdad?, para el beneficio de los animales. Ya, esto quizás no es muy agradable escuchar para aquellos que son ambientalistas o animalistas. Sin embargo, Dios nos dio los animales, ¿no es cierto?, para nuestro beneficio, pero también Dios se preocupa que los cuidemos y que los respetemos. Dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos, y mire lo que dice, es cruel, ¿ya? Es malicioso. Dios llama impía, pecaminosa a una persona que es cruel en el trato con los animales o incluso con la naturaleza, porque dicho sea de paso, también es un regalo que Dios nos lo dio. Y menospreciar cualquier cosa que Dios nos da es también menospreciar a Dios que lo da. ¿Te das cuenta? Ahora, no al mismo nivel aquí probablemente que la vida, como Dios, ¿no es cierto?, le da importancia a la vida humana,
pero sí es importante, ¿verdad?, el respeto que debamos tener a los animales, ¿ya? Aunque los animales son para nuestro uso. Ahora, por eso también es que es sabia la persona que cuida a sus animales. ¿Por qué? Porque también, ¿verdad?, esos animales les van a traer un beneficio, en la misma medida, ¿no es cierto?, de la preocupación que nosotros le estemos dando. Y esto también se podría aplicar, ¿verdad?, a la naturaleza. Si nosotros cuidamos la naturaleza, esa misma naturaleza también nos va a bendecir. No hay nada más lindo, ¿verdad?, que estar en medio de la naturaleza y disfrutar la naturaleza donde no hay basura, por ejemplo, o donde no hay destrucción del ser humano. ¿Ya? Es muy lindo, es muy bello, muy gratificante aquello. Por eso, ¿verdad?, que un cristiano probablemente, sin ser naturalista, sin ser animalista, ¿verdad?, va a ser responsable y cuidadoso con su entorno y también con la vida animal. Pero no debemos llevar esto al punto de venerar la naturaleza, ¿verdad? Los que hablan de la Pachamama, ¿sabes a propósito qué significa esa palabra? Madre tierra. Eso es una herejía, ya, porque nosotros venimos de Dios. Dios nos creó, Él es nuestro Padre y no hay una madre al respecto. Es Dios milagrosamente que nos dio la vida, ya, así que la tierra no es nuestra madre, ya, es solo la naturaleza que Dios nos regaló, ¿ya? Así es que en este sentido no debemos venerar ni la naturaleza ni los animales. Ya, hoy en día muchas veces se sobreenfatiza esto, pero esto también es una distorsión del plan y el propósito de Dios. Sí deben ser respetados, pero no venerados. Ahora bien, con respecto a la importancia, a la relevancia que Dios le da a este mandamiento, sí es importante señalar que la pena de muerte, ¿ya?, la pena de muerte es una consecuencia justa al asesinato. Esto es algo que Dios mismo lo estableció, ya lo vimos en Génesis 9:6. El que derramare sangre, dice, por el hombre, su sangre será derramada. Es decir, no es que Dios mismo le va a quitar la vida, sino que Dios espera que el hombre, el mismo ser humano, en autoridad, en liderazgo, sea capaz, ¿verdad?, de aplicar justicia. Deuteronomio 19:10, busquémoslo por favor. Deuteronomio capítulo 19, versículo 10. Deuteronomio capítulo 19, el versículo 10, dice: para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová, tu Dios, te da por heredad, y no seas culpado del derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte, otra forma de decir asesinato, y muriere, dice, si huyere a alguna de estas ciudades, porque habían ciudades diseñadas, es decir, planificadas por el Señor, para que si alguien cometía un asesinato de manera involuntaria, ya, de manera sin premeditación, sin alevosía y sin mala intención, pudiera huir, ¿verdad?, a una de estas ciudades y ser juzgado, valga la redundancia, justamente por las personas que estuvieran allí, y ser protegido en el caso de que hubiese sido una muerte involuntaria. Tal vez alguien que estaba arreglando el tejado, ¿verdad?, y se cayó, ¿verdad?, un elemento del techo y mató a alguien ahí abajo, sin quererlo, fue algo involuntario, ¿verdad? Entonces esta persona podía huir a esta ciudad, refugiarse allá y sujetarse al juicio de los ancianos de aquella ciudad para, ¿verdad?, librar su vida, ¿ya? Y de hecho estaba determinado que cuando muriera el sumo sacerdote, ese individuo podía salir de aquella ciudad sin ningún problema. Era una especie como de arraigo domiciliario, arresto domiciliario, pero en este caso el domicilio era la ciudad. Ya sería como un arraigo citadino, una cosa así. De esa manera, esa persona que había dado muerte a alguien involuntariamente podía salvar su vida. Había una consecuencia, porque obviamente la muerte de un ser humano tiene consecuencias, pero esa consecuencia no era que él tuviera que perder la vida, no era una consecuencia definitiva, sino más bien mitigada por el hecho de que no fue con intención, no fue intencional. Pero, ¿qué pasaba en el caso
de aquel que acechaba, aquel, ¿verdad?, que estaba ahí acechando y se levanta, ¿verdad?, contra la persona con alevosía y lo hiriere de muerte. Dice, si huyere a alguna de estas ciudades, dice, entonces, aquí estamos hablando del asesino, ¿no es cierto?, con intención. Entonces, los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí. Es decir, los ancianos de la ciudad donde era la persona o donde había cometido el asesinato tenían que ir a esta ciudad de refugio y sacarlo de allí. Ya, obviamente, las personas de aquella ciudad tenían que entregarlo. Dice, y lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. El vengador de la sangre era siempre una persona designada dentro de cada familia para aplicar justicia. Era un familiar, ya, que tomaba la vida de este asesino, ya, para que de esa manera hubiera temor, hubiera respeto y se valorara realmente la vida como es debido. ¿Ya? Lo mismo que dice ya en Génesis capítulo 9, versículo 6. Dice el versículo 13, no le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. No solo dice ahí quitarás a esta persona, sino que quitarás la sangre inocente, es decir, la culpa que conlleva el asesinato, que básicamente es menospreciar lo que Dios dio, porque la sangre del ser humano está en su sangre, la vida del ser humano está en su sangre, y por lo tanto el derramar aquella sangre de manera injusta, una sangre inocente en este caso, de una persona que murió en manos de alguien, ¿verdad?, con premeditación, alevosía e intencionalidad, debía ser juzgada. Entonces, la pena de muerte es algo aplicable al día de hoy. ¿Ya? Lamentablemente, hoy en día, en nuestras culturas y en nuestras sociedades, se busca arreglar, mejorar o mitigar, ¿verdad?, la severidad de la justicia. Pero es un error. Debemos, nosotros como creyentes, sujetarnos y someternos a las leyes de nuestro país. Pero no tenemos ningún problema en decir que están equivocados, están errados, están mal en su planteamiento. Y es por eso que las sociedades modernas han fracasado, simplemente porque no le están haciendo caso a Dios. Porque creen que pueden mejorar el sistema, pero en vez de mejorarlo, lo están echando a perder. Y es por eso que hoy en día los índices de asesinatos, los índices de secuestros y los índices de crímenes violentos crecen, y por más que los gobiernos tratan de ponerle control, no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque Dios, que nos diseñó, que creó la sociedad, ¿verdad?, es dejado a un lado. Tan simple como eso. Nosotros, por supuesto, no tenemos, ¿no es cierto?, la responsabilidad de ir y quitar la vida a alguien porque es un asesino. No nos corresponde, porque esto está delegado en manos de la autoridad. No nos corresponde hacer justicia por nuestras propias manos. Pero sí debemos ser muy claros y honestos en decir que el sistema de justicia, ¿no es cierto?, el sistema de gobierno en los países donde se quita la pena de muerte, está equivocado, está mal, está fuera del propósito del plan de Dios. Y están cosechando las consecuencias, estamos como parte, ¿no es cierto?, de esta sociedad, cosechando las consecuencias de esto. Debe ser tomado en serio a Dios, así como debe ser tomado en serio la vida. Y eso es lo que no se está haciendo. Se está menospreciando, menoscabando y rebajando la importancia de la vida. Se nos quiere hacer creer que nosotros valemos lo mismo que los animales. Se nos quiere hacer creer que valemos lo mismo que las plantas. Pero no es así. Incluso Dios hace una comparación, ¿no es cierto?, hiperbólica cuando dice que si Dios cuida a los pajaritos del campo o a las bestias de la tierra o a la vegetación de la tierra, ¿cómo no nos va a cuidar más a nosotros? Porque Dios al ser humano le dio un lugar de honra. Nosotros no somos animales, somos seres humanos, no descendemos ni nos comparamos con los animales. No somos animales, ¿verdad?, en ningún sentido de la palabra. Somos seres humanos, somos distintos. Dios nos creó de manera diferente, ¿ya? Y como ya dije al principio,
nosotros como hijos del Señor no debemos venerar al mundo animal o al mundo vegetal, pero sí debemos respetarlo, porque es algo que Dios nos lo dio para nuestro beneficio. Pero es importante esto, hacer esta diferencia. El ser humano, ¿verdad?, en su locura de arrogancia, al final termina rebajando su importancia, rebajando la honra que Dios mismo le dio. Qué increíble, ¿verdad? Como dice el libro de Romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Verdad? Qué increíble. Cómo Dios nos honró, pero el ser humano insiste en rebajarse, en bajar, ¿verdad?, su nivel. Bueno, ahora, la pena de muerte, como dije, es una consecuencia justa, correcta y asertiva al asesinato. Ahora, matar en defensa propia o en casos de guerra, cuando está en peligro la vida propia o la de otros, como de la comunidad, también es correcto. ¿Por qué? Porque tú estás honrando la vida, ya que se procura proteger la vida. Y aquí hay tres cosas que son importantes, ¿verdad? Que es detener al que la menosprecia, aquel que está menospreciando la vida y asesinando a otros, detener al que la menosprecia y disuadir conductas asesinas. Es decir, estableciendo el temor de la paga y la consecuencia del pecado. Son tres elementos: proteger la vida, honrándola por supuesto, detener al que la menosprecia y en tercer lugar, disuadir conductas asesinas. Miren lo que dice Éxodo 21:12. Éxodo capítulo 21, versículo 12. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Bastante simple, no requiere mucho análisis. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré lugar al cual ha de huir. ¿Te acuerdas lo que expliqué hace un momento sobre las ciudades de refugio? Dice, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, miren lo que dice, de mi altar lo quitarás para que muera. De mi altar, porque el altar representa la presencia de Dios, representa la gloria de Dios y representa la santidad de Dios. Y para Dios la vida es algo santo, es algo santa, la vida es santa para Dios, es algo especial, es algo que Dios apartó para el ser humano para que la pudiera disfrutar y a través de ella encontrar una relación con Él, con su Padre. Dice, el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Tan severa era esta ley que aún herir a los padres, no solo matarlos, sino que herirlos con maldad en el corazón, no de manera involuntaria, por supuesto, con ira y con rencor, implicaba también la pena de muerte. ¿Por qué? Porque Dios quiere darle valor y quiere darle importancia, ¿verdad?, a aquello que Él da. Cuando nosotros no valoramos, cuando nosotros no menospreciamos lo que Dios nos da, lo desechamos, no lo aprovechamos. Pero cuando nosotros lo tomamos como un privilegio, lo agradecemos y lo valoramos, ¿verdad?, lo cuidamos, lo protegemos y le damos realmente el valor que corresponde. Así es que matar en defensa propia o en una guerra, en caso de que esté en peligro la vida propia o la de otros, sería correcto, como dije, ¿verdad?, ya que procura proteger la vida, detener al que menosprecia la vida y disuadir conductas asesinas. Ahora, también es importante señalar que el aborto es asesinato. Es asesinato de una persona indefensa que no se puede defender e inocente, que no tiene culpa, ¿verdad? O no tiene por qué ser quitada su vida. Repito, el aborto es asesinato de una persona indefensa e inocente desde, ¿no es cierto?, su concepción, que desde la concepción tiene vida. Del momento de la concepción ya es una persona. Miren lo que dice el Salmo, por favor. Busquemos el libro de Salmo 119. Salmo 119, versículo 73.
Dice, Salmo 119, 73, tus manos me hicieron y me formaron. Esto está hablando, ¿verdad?, del desarrollo en el vientre de la madre. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Dios nos creó y nos formó. Él formó nuestra vida. Él nos fue formando, ¿verdad?, allá en el vientre de nuestra madre. Nos fue dando la forma, ¿no es cierto? Algunos quizás no estemos tan contentos de la forma en que Dios nos creó, ¿no es cierto? Otros más contentos tal vez, pero deberíamos ser agradecidos porque Él nos dio la forma que nosotros tenemos. Ya, lo que nosotros tenemos que nos sobra o que nos falta, en realidad es porque Dios así lo consideró. Así que debemos estar con contentamiento y con gratitud de cómo Dios nos creó. Aún, ¿no es cierto?, si tenemos enfermedades o debilidades, es parte del plan y el propósito de Dios, del cual deberíamos estar agradecidos, porque es Dios el que nos formó. Y mira ahora el Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, 13, que dice, porque tú formaste mis entrañas. Esto se refiere a todos los órganos internos. Ya es una forma que se usaba en el Antiguo Testamento para referirse al corazón, al esternón, al hígado, al páncreas, a todos los elementos, ¿verdad?, de nuestro interior. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, refiriéndose, ¿verdad?, al vientre de la madre, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Algunos se refieren o hacen referencia a este libro, ¿verdad?, a lo que es el ADN. Ahí donde está toda la información necesaria para, ¿verdad?, nuestra vida y para la forma, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros tenemos, incluyendo el género, ¿verdad?, con el que Dios nos creó, hombre o mujer, no algo intermedio ni algo extraño o más allá. La Biblia en ningún momento y Dios en ningún momento da lugar a algún tipo de existencia que no sea el de un hombre o el de una mujer. ¿Ya? Ahora, como estamos hablando acá de lo que es el aborto, es importante también señalar con respecto al aborto que Dios es el que crea la vida con un propósito. Acompáñame a Éxodo 11:5. Eclesiastés 11:5. Eclesiastés capítulo 11, el versículo 5. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento. ¿Alguien ha visto alguna vez el camino del viento? La forma que deja el viento, ¿verdad?, en su soplar. No se puede ver, pero sí lo podemos sentir, es real. Pero los caminos, ¿verdad?, las ondas, la corriente, ¿verdad?, de ese viento no lo podemos ver. Bueno, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, ya, es decir, como tú no lo puedes ver, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Ahora, una mención especial aquí, porque es bien importante. Ya, hoy en día, con la tecnología, sí podemos llegar a conocer en algo la obra de Dios. Porque tal vez a través de la tecnología se pueda hacer un seguimiento, ¿verdad?, al crecimiento del feto en el vientre de una madre. Se puede ir dar un seguimiento, ¿verdad?, hasta cierto punto, en la medida que la tecnología lo permita, ¿no es cierto?, de cómo ese bebé se va formando y se va desarrollando en el vientre de su madre. En la antigüedad no tenían esa tecnología que tenemos
hoy en día. Pues más bien, si es que hoy en día, teniendo esta tecnología, podemos observar, podemos, ¿no es cierto?, en alguna medida ir viendo este desarrollo, cuán más maravilloso y cuán grandiosa a nuestros ojos es la obra de Dios. Viendo la maravilla de la creación. Cómo se van formando, ¿verdad?, sus huesitos, sus tendones, sus músculos, cómo se van formando, ¿verdad?, poco a poco en el vientre de una mujer. Quizás a simple vista no lo podemos ver, pero a través de una máquina tecnológica, ¿verdad?, a través de un elemento de la tecnología, sí podemos conocer en algo y disfrutar aún más todavía la maravilla de la creación. Y esto nos habla, ¿verdad?, de que una vida que está en el vientre de su madre es una vida potencialmente para la gloria de Dios. Una vida en la que Dios se glorifica. Una vida en la cual nos podemos maravillar. Una vida en la cual podemos, ¿no es cierto?, clamar y decir gloria a Dios por la maravilla, por el milagro de la vida y de la creación. Por lo tanto, quitar o cortar una vida dentro del vientre de la madre, aún desde el momento de la concepción en adelante, es deshonrar al Creador. Es quitarle a Dios la gloria y la maravilla que a Él le corresponde. Es cortar aquello que Dios está formando, aquello que Dios está haciendo para su propia gloria. Y además debemos añadir que el bebé que está en el vientre de la madre no tiene la culpa del mal de su madre. Las malas decisiones que haya tomado, las malas actitudes que tenga o la mala conducta de vida que pueda tener, el bebé no tiene la culpa. Si es una madre alcohólica o drogadicta, ese bebé no tiene la culpa de que su mamá haya decidido tomar el mal camino. Y el bebé tampoco tiene la culpa de la maldad que otros hayan cometido. Hoy en día se habla mucho, ¿verdad?, de las causales para el aborto. Y una de esas causales es la violación o el abuso. Bueno, el bebé no tiene la culpa de aquello. Tal vez el que hizo este acto, ¿verdad?, malvado de violar a una mujer debe ser culpado y debe ser castigado. Pero el bebé no tiene la culpa. Ni la mamá tampoco tiene la culpa. Por lo tanto, debe ser respetada la vida de esa criatura porque es sangre inocente. Y quitar la vida de la sangre inocente merece un justo castigo de parte de Dios. ¿Te das cuenta? Mira, Dios es muy sabio en todo lo que hace. Y Él nos da la vida con un propósito y con un plan para su propia gloria. Luego, la eutanasia y el suicidio, ¿no es cierto?, que es básicamente de la misma raíz o el mismo concepto, es menospreciar la vida. Aún en el dolor y el sufrimiento hay un propósito de parte de Dios. Aún en los momentos más duros de la vida hay un propósito de parte del Señor. Rebelarse soberbia y egoístamente contra Dios y su derecho único y soberano de dar y quitar la vida es rebelarse contra Dios. Para Dios, ¿no es cierto?, la vida es sagrada y Él, solo Él tiene la prerrogativa de darla o de volverla a tomar. Por lo tanto, la eutanasia y el suicidio básicamente es menospreciar lo que Dios nos da con el propósito que le honremos y le glorifiquemos. De tal manera, ¿verdad?, que eso de alguna manera daría respuesta a los grandes cuestionamientos o preguntas que hay hoy en día con respecto a lo que es la muerte. Ahora, hay muchas variables que puedan ocurrir entre medio, sin embargo, siempre el principio fundamental y esencial es honrar la vida, que es valorar, defender y proteger ese regalo tan maravilloso que Dios nos da, que es la vida, y que tiene el propósito, ¿no es cierto?, de glorificar a Dios. Por eso aquí el punto número 1 era honrar la vida, es honrar a Dios. El segundo punto que vamos a considerar esta mañana es que honrar la vida del prójimo es amar a Dios. Mira, honrar la vida del prójimo es amar a Dios, que fue creado a la imagen de Dios. Si tú honras la vida de tu prójimo y aún tu propia vida, estás
amando a Dios. Es una forma, es una manera de amar a Dios. Todo ser humano, incluyendo incrédulos y creyentes, es una ley aplicable a todo ser humano, debe, porque es un mandamiento, amar al prójimo como a sí mismo. Miren lo que dice Romanos 13, 9 al 10. Romanos capítulo 13, versículos 9 al 10. Y esto aplica para todo ser humano, ya no solo creyentes, no solo convertidos. Romanos 13, disculpen, Romanos capítulo 13, versículos 9 al 10. Dice, no adulterarás, no matarás, ¿verdad? Que es el mandamiento que estamos viendo acá. No hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo mismo resumió, ¿verdad?, toda la ley en dos partes. Los primeros 4 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego, la segunda parte, ¿verdad?, resumiendo los 6 mandamientos restantes, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, el cumplimiento de la ley, tanto en su primera parte, nuestra relación con Dios, como en su segunda parte, nuestra relación con el prójimo, se basa y se sustenta en el amor. Ahora, en cuestión de este mandamiento, honrar la vida del prójimo es amar a Dios. Nuevamente el versículo 10, dice el versículo Romanos 13, 9 al 10, dice, el amor no hace mal al prójimo. ¿Te das cuenta? Si amamos, no vamos a hacer mal al prójimo. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, y aquí resume incluyendo la primera y la segunda parte, es el amor. Ahí está el resumen. Fíjate que Dios es muy pedagógico porque Él nos da de una manera muy sucinta lo que tenemos que tener claro, nuestro enfoque correcto. Ahora bien, el creyente, ahora sí, nosotros como hijos del Señor, como convertidos, el creyente debe amar al prójimo, ya no solo como a sí mismo, porque el mandamiento general para todos implica amar al prójimo como a uno mismo. Es decir, así como tú te quieres y te respetas, tú debes querer y respetar a aquel que está a tu lado. No debemos hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros mismos, ¿ya? Aunque en realidad, ¿no es cierto?, ese pasaje se enfoca más bien en lo que debemos hacer. Debemos hacer a otros lo que queremos que los otros hagan también con nosotros. Así está formulada, ¿no es cierto?, el pasaje y el concepto. Ahora bien, el creyente debe amar entonces, no solo como a uno mismo, sino debemos amar como Cristo. Miren lo que dice 1 de Juan 3, 14 al 16. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 16. 1 de Juan 3, 14 al 16 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, hemos experimentado la conversión de nuestra alma, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es, mira cómo lo llama, homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El enojo, la ira, el rencor, la amargura, el odio y la maledicencia, que es decir mal o hablar mal contra el prójimo, es homicidio. Es homicidio malicioso del corazón. Y merece el juicio de parte de Dios. Miren lo que dijo el Señor allá en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, entregándonos, ¿verdad?, allí las pautas, las normas, la constitución de su reino. Dice en Mateo capítulo 5, versículos 19 al 21,
de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos, no es esa la cita, Mateo capítulo 5, ahora sí, versículo 21, me perdona, Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, en el Antiguo Testamento, no matarás, o no asesinarás, o no quitarás injustamente la vida de manera maliciosa, ¿ya? Dice: y cualquiera que matare será culpable de juicio. La consecuencia natural del asesinato era el juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y esa palabra enoje en el idioma griego original en que fue escrito el Nuevo Testamento significa enojarse. No tiene mayor interpretación que estar enojado con alguien. Y eso es algo que cada uno de nosotros podemos, ¿no es cierto?, identificar en nuestros corazones. El enojo, cuando estamos enojados con alguien, no tiene más profundidad de entendimiento que simplemente entender cuando estamos enojados con alguien. Digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y añade: y cualquiera que diga necio, o fatuo, tonto, o cualquier palabra despectiva al prójimo, dice, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! Tremendo lo que nos dice el Señor aquí en su palabra. Tremendo lo que nos dice el Señor aquí en su palabra. Qué importante para Dios son las relaciones personales. Y estas relaciones personales deben estar basadas en el amor. Porque el que ama, ¿te acuerdas lo que leímos? No hace mal al prójimo. Cuando albergamos enojo, ira, resentimiento, amargura, envidia en el corazón o maledicencia en nuestros labios, porque de la abundancia del corazón habla la boca, estamos cometiendo asesinato de corazón. Y Dios nos llama a arreglar las cuentas. Miren lo que dice a continuación en el versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. El amor y el perdón es la mejor prevención al asesinato. Esto no lo vas a encontrar en ninguna pauta gubernamental, ¿no es cierto?, o social o de justicia, ¿verdad?, hoy en día en el mundo. Se van a reglamentar los castigos, ¿verdad? Se van a tratar de hacer planes para poder mejorar la convivencia ciudadana, pero probablemente en ninguna cultura pagana vas a encontrar que el amor y el perdón es la mejor prevención. Es la mejor prevención. Fomentar el amor y el perdón es la mejor prevención al asesinato. Miren lo que dice Efesios 4, 29 al 32. Efesios 4, 29 al 32. Dice acá la palabra del Señor: ninguna palabra corrompida o malintencionada salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El amor no hace nada indebido, dice 1 Corintios capítulo 13, ¿recuerdas? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esto tiene que ver en nuestra relación con el prójimo. Antes, sed benignos. Benigno significa pensar el bien, ser buenos con la otra persona, pensando lo bueno. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. La misericordia es no dar lo que la otra persona merece. Perdonándoos, el perdón, perdonándoos unos a otros. ¿De qué forma?
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Un corazón malicioso demuestra un corazón perdido y sin Cristo. Gálatas 5, 19 al 21. El libro anterior, Gálatas, antes de Efesios está Gálatas 5, 21, dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Interesante, ¿verdad? Cómo se junta acá la envidia, el homicidio, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Y esto se refiere a las obras de la carne, al fruto de nuestra carne, nuestra naturaleza carnal. Miren lo que dice el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Los que practican tales cosas, los que son cosas que son habituales en el corazón de algunas personas, dice que aquellos no heredarán el reino de Dios porque sus vidas aún no han sido convertidas al Evangelio. No han nacido de nuevo en el Evangelio. ¿Cómo practicar el amor? En su concepto más básico, simplemente debemos amar a la humanidad, a todos aquellos que están a nuestro alrededor, como Dios los ama. ¿Y cómo Dios los ama? Bueno, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que hizo por el amor de Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué debemos hacer? Amar como Dios amó al mundo. ¿De qué manera? De manera sacrificial y de manera entregada. Porque fíjate que Dios hizo algo al respecto. Envió a su Hijo para que el mundo no se pierda. Por lo tanto, la mejor manera y la mejor prevención en la que podemos nosotros como cristianos demostrar que honramos la vida es compartiendo el Evangelio. Yendo nosotros mismos, aún con el sacrificio que esto implica, y llevar la palabra del Evangelio. Porque la palabra del Evangelio tiene vida. Como dice Romanos, ¿verdad? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La vida y la vida eterna. Y esto nos lleva al tercer y último punto del mensaje en esta mañana. Solo podemos amar a Dios si hemos recibido su regalo más grande y maravilloso, que es la vida eterna. Mira, el primer punto, ¿te acuerdas cuál era? Honrar la vida es honrar a Dios, que la da. El segundo punto, honrar la vida del prójimo es amar a Dios. Se resume todo en un solo concepto, el amor al prójimo. En el caso del creyente, el amor a los demás como Cristo nos amó y les amó. Y finalmente, solo podemos amar a Dios y de esa manera honrar, ¿verdad?, la vida, si hemos recibido su regalo más grande y maravilloso. ¿Y cuál es este? La vida eterna. La vida eterna. Dios, fíjate, y esto es muy interesante, Dios permitió algo increíble en la historia. Algo increíble. Dios permitió, y aún sin un castigo evidente, Dios permitió el asesinato más perverso e injusto de toda la historia humana. Mira, escucha bien lo que estoy diciendo. Dios permitió el asesinato más perverso e injusto de toda la historia humana. Un asesinato que no tuvo consecuencias inmediatas o justicia inmediata. ¿Y sabes para qué? Porque Dios permitió este asesinato tan injusto y tan perverso para darnos la vida. Para darte a ti y a mí la vida eterna. Y me refiero al asesinato del Señor Jesucristo. Él entregó su vida, pero fue tomado su vida por las manos de los inicuos y los pecadores.
Y sabes, este asesinato fue injusto, porque Cristo fue justo, pero fue por pura gracia. Miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores. Una sola vez fue suficiente que Cristo haya muerto en la cruz injustamente por nosotros. Luego dice, el justo por los injustos. Puedes poner tu nombre ahí. Cristo es el justo por mí. Eso es lo que vemos acá, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, porque Él después resucitó. Y por eso es que es un Salvador vivo que nos ofrece la vida eterna. Pero nosotros somos los injustos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos quebrantado todos los mandamientos del Señor. Particularmente este mandamiento. ¿Te has enojado alguna vez con tus padres, con tus hermanos, con tus hermanas, con tus vecinos, con tu profesor, con un compañero? ¿Te has enojado alguna vez con alguien? ¿Has albergado algo de rencor en tu corazón, de amargura por alguna injusticia? Eso es pecado. Y eso es pecado que merece el juicio de Dios. No has quizás asesinado a alguien con un elemento, ¿verdad?, cortopunzante, ya un arma de fuego, pero sí tal vez le has asesinado en tu corazón, o con tus palabras, que son como espadas filosas que cortan, ¿verdad?, y hieren. Si es, ¿verdad?, si es eso, ¿verdad?, así, entonces somos asesinos de corazón. ¿Y quién está libre de aquello? Bueno, merecemos el juicio de Dios, pero Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Tú y yo merecíamos morir de una manera cruenta y de una manera justa, pero el justo, que fue Cristo, que vivió una vida sin pecado en este mundo, murió por los injustos que somos nosotros, por pura gracia de Dios. Fue un sacrificio sustituto. ¿Saben lo que significa esa palabra? Sustituto. En vez de, miren lo que dice Isaías 53, versículo 3. No, si no alcanzas a leer, a llegar ahí, pon atención. Isaías 53, versículo 3 en adelante, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, porque todos hemos pecado y nos hemos alejado de los caminos del Señor. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Imputó en Cristo, cargó en Cristo todos nuestros pecados, lo que hemos cometido en el pasado, en el presente y aún en el futuro. Cristo los cargó sobre sí mismo en la cruz, siendo él justo y perfecto. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No se quejó, él no alegó, porque él sabía que estaba haciendo esto por amor a nosotros. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, fue asesinado. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, fue muerto. Y se dispuso con los impíos su sepultura, allá, ¿verdad?, en la cruz. Y más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Con todo eso, siendo justo, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Por qué? Sujetándolo a padecimiento. ¿Por qué? Porque cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, en nuestro lugar, de manera sustituta,
verá linaje, nosotros somos su familia, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Quedará satisfecho. Cristo ya en la cruz, en la muerte de la cruz, menospreció el oprobio, como dice el libro de Hebreos. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de él. El gozo era verte a ti y a mí justificados de la condenación del pecado. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuántos pecados hemos cometido en nuestra vida? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántos asesinatos de corazón? ¿Cuántas deshonras a nuestros padres? ¿Cuánta idolatría? ¿Cuánta maldad? Cristo cargó todo aquello en la cruz del Calvario. Fue un asesinato injusto, pero por pura gracia hacia nosotros. Fue un asesinato sustituto. Él murió en nuestro lugar para que con su justicia nosotros fuésemos justificados. Y finalmente fue por amor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti. Cristo Jesús fue asesinado. Él mismo permitió ser asesinado de manera cruel e injusta para darte a ti la vida y la vida eterna. Si debemos honrar la vida que Dios nos dio en este mundo, ¿cuánto más debemos honrar a Dios que nos da la vida eterna? No debemos tener por injusta ni pisotear la sangre de aquel que murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, es que el resumen de este mandamiento básicamente es el amor. Debemos amar como Dios nos amó, como Cristo nos amó y como Él amó al mundo, como Él amó a aquellos que están en nuestro alrededor. ¿Qué de ti? ¿Estás realmente honrando este mandamiento? ¿Honrando a Dios? ¿Amando al prójimo? ¿Y amando a la humanidad como Dios la ama? ¿Compartiendo el Evangelio? Si nosotros no estamos compartiendo el Evangelio sin darle importancia a que este Evangelio lleva vida a aquellos que están muertos en el pecado, estamos deshonrando a Dios y deshonrando la vida. De alguna manera estamos quebrantando este mandamiento. Porque recuerda, detrás de cada mandamiento negativo hay un principio positivo y perdurable, que en este caso es honrar la vida. Honramos a Dios valorando la vida. ¿Qué más importante que la vida eterna? Aún nuestra vida terrenal aquí en este mundo va a terminar y va a llegar a su fin. Pero la vida eterna en Cristo Jesús es para siempre. ¿Estás compartiendo el Evangelio? Y si tú aún no te has convertido, si aún Cristo no ha llegado a ser tu Señor y Salvador, si aún Cristo no te ha salvado de la condenación del pecado, Cristo hoy puede darte la vida eterna. Si tú estás dispuesto a recibirla. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras. No es algo que tengas que hacer. No es algo en lo que te tengas que esforzar. No es algo en lo que puedas mejorar. Simplemente es algo que tú puedes recibir por fe. Recibir en tu corazón solo por la fe. Arrepintiéndote, reconociendo la maldad de tu corazón y tus pecados que te separan de Dios y clamando a Cristo por la salvación de tu alma. De esa manera tú puedes recibir el perdón y la vida eterna. ¿Quieres recibir la vida que Cristo te puede dar? ¿Quieres recibir a Cristo como tu único Señor y Salvador? Solo tienes que
clamar por tu salvación. Tienes que arreglar cuentas con el Señor y clamar a Cristo, poner tu fe en Cristo, entregarte a Él, porque solo Él murió de manera sustituta aquí en la cruz del Calvario por ti, para que el justo, que es Cristo, pueda justificar a aquellos que somos injustos, que somos nosotros. Y de esa manera, al ser justificados para con Dios, obtener el perdón y la vida eterna. Tengamos un momento de oración. Padre eterno, Padre celestial, te doy muchas gracias por este tiempo y te ruego, Señor, que en tu gracia, en tu amor, te ruego, Señor, permitas que nosotros podamos aplicar de manera práctica esto en nuestro entorno, amando a nuestro prójimo y amándoles como tú les amas, honrando la vida, respetándoles, pero también compartiéndoles de la vida eterna a todo aquel que está perdido en sus delitos y pecados. Y te ruego por aquellos que aún no te conocen, que aún no han nacido de nuevo, que aún no han llegado a ser tus hijos, para que hoy sea el día de su salvación y hoy puedan clamar en sus corazones por el perdón y la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, porque sabemos que solo en Cristo hay verdadera salvación. Te lo rogamos, Padre Celestial, e imploramos tu dulce nombre.